En este capítulo encontramos la triste historia y descripción de la condición espiritual de Israel en aquel entonces cuando el arca de Dios fue capturada por los filisteos. El arca no era que contenía a Dios adentro, simplemente era un símbolo de la presencia de Dios. Israel había entrado en batalla, enviaron a buscar el arca del pacto de Silo. Los hijos de Elí la llevaron como eran sacerdotes, y cuando el arca fue traída al campamento, se encontraban adorando al cofre y no al Dios del cofre. Su esperanza estaba más en un cofre, en un mueble, que en el Dios de ese mueble. Y debemos siempre tener cuidado cómo adoramos a nuestro Dios. No adoramos un edificio, ni un lugar en particular, o a un ser humano, o a un determinado método o modo de hacer las cosas. Adoramos al Dios vivo y verdadero. Hacer cualquier cosa contraria a esa se le llama idolatría. Los filisteos comprendían el arca de diferente manera. Ellos lo miraban de diferente manera. Ellos creían que donde estaba el arca, ahí estaban los dioses de Israel. Incluso dijeron, ha venido los dioses al campamento, y tuvieron gran miedo cuando llegó el arca al campamento. Era gente supersticiosa, ignorantes de la verdad. Ellos no entendían que no había ningún mérito en un simple mueble de madera. Tristemente, aunque los israelitas tenían el arca a su posesión, la presencia de Dios ya no estaba con ellos porque había pecado en el campamento. Muchas veces cometemos el gravísimo error de pensar que estamos bien porque lo que estamos haciendo y donde estamos haciendo todo implica que estamos bien. O si estamos en un lugar donde siempre hemos estado, pensamos que eso nos hace estar bien con Dios. Pero la realidad es que podríamos estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero aún sin la presencia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. A Dios no le interesa tanto lo que hacemos como lo que somos, le interesa más. Fue interesante ver esta historia desarrollarse. Cuando supo Elí que sus hijos habían muerto, nada sucedió. Recibió la noticia. Pero cuando Elí escuchó que el arca se había quitado, todo cambió. Se cayó para atrás en profunda tristeza, y como ya estaba viejo y sin vista, cayó y murió. Fue algo muy triste, pero la realidad fue que el pueblo de Dios se había alejado primero de Dios. Les llamo la atención a este mensajero que encontramos en el versículo 16, y de ahí es donde viene el mensaje esta mañana. Sin duda alguna, este fue un mensajero que Dios había permitido, pues sus mismas palabras resuenan como las palabras de aquellos mensajeros que vinieron a Job cuando estaba perdiendo todo lo que perdía. Una y otra vez venía un mensajero diciendo, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. En Job capítulo 1, 14 al 17 vemos esa tragedia o esa historia trágica donde nadie más quedaba vivo, solamente aquel mensajero. Y con esas palabras le decían, solamente escapé yo para darte las noticias. Yo no veo eso como coincidencia, yo veo eso como que Dios permitió a aquel mensajero. Son estas palabras de las cuales será nuestro enfoque para nosotros esta mañana. Señor, vengo de la batalla. Señor, vengo de la batalla. No sabemos quién fue este mensajero, quién tuvo la responsabilidad de traer estas noticias tan pésimas hacia el sacerdote Elí. Lo que sí sabemos es que venía totalmente quebrantado, venía humillado, venía avergonzado y venía dolido. Porque lo vemos en los versículos antes, cómo venía este mensajero con su ropa rasgada y tierra sobre su cabeza.
sus vestiduras rotos y cómo venía en forma de vergüenza. Y me recuerda de la hermana de Amnón, cuando Amnón abusó de Tamar. Dice la Biblia que ella salió de ese cuarto con sus vestiduras rasgadas y echando tierra sobre su cabeza. Era una forma de humillación, una indignación. Este mensajero venía con unas noticias pésimas. Lo que él presenció lo tuvo que guardar en su pecho, lleno de tristeza, de miedo y de terror. El arca de Jehová había sido quitada. No solo tener que anunciar la muerte de sus hijos, a lo cual sin duda alguna el pueblo bajo otras circunstancias lo hubieran celebrado probablemente, porque eran hombres pecadores. Todo el pueblo sabía del pecado de Ofni y Finés. Pero en esta ocasión no era momento de celebrar, no era momento de ni prestar atención tanto eso. El arca de Jehová, la presencia de Dios, el favor de Dios se les había quitado. Para un cristiano temeroso de Dios, la presencia de Dios vale todo y aún más es todo. Este hombre que llegando de esta batalla la vio perderse con sus propios ojos. Qué terrible, qué espantoso, qué profunda tristeza tuvo que haber experimentado. Todo el viaje de regreso, pensando, ya Dios no está con nosotros. Muchos perdemos el favor de Dios, ni cuenta nos damos. Pasan años y aunque seguimos ocupados en nuestras ceremonias de adoración, no extrañamos su presencia, pues nos hemos enfocado y acostumbrado a símbolos y costumbres, creyendo que todo está bien, pero ya no está bien todas las cosas. Las batallas las hemos estado perdiendo ya por buen tiempo y no la identificamos y no entendemos. Es que hemos perdido el favor de Dios en nuestras vidas. Las batallas que enfrentamos en nuestras vidas se desarrollan en diferentes campos de batallas. En el hogar es un campo de batalla. La obra de Dios es un campo de batalla. Y en nuestras vidas personales, adentro de nuestro corazón, también es un campo de batalla. El número de bajas y las víctimas son demasiadas. Cuando uno no tiene asegurada el favor de Dios en su vida, no hay razón ni se puede celebrar buenas nuevas en nuestras vidas. Todo se convierte en amargura. Veo la hija o la nuera de Elí, cómo es que ella tuvo un bebé. Y dice la Biblia que al tener su bebé, ni siquiera se fijó en el bebé, ni siquiera se fijó en si era hombre o mujer. Le tuvieron que decir, ánimo, te nació un bebé, te nació un varón. Pero ella estaba tan dolida que nombró su hijo, lo nombró Icabod, que diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Por el dolor que sentía primero y antes que nada, que el favor de Dios se había apartado del pueblo de Israel. Esto representaba que aún su hijo iba a sufrir la mortandad. Aún su hijo arriesgaba peligro, porque ahora el favor de Dios no estaba sobre ellos. Y por supuesto el dolor que ella sentía por la pérdida de su esposo y la pérdida de su suegro. Qué terrible es cuando sabemos que la presencia de Dios ya no está con nosotros. No podemos ni gozar ni disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Podemos estar alrededor de tantas bendiciones, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, un hogar, un techito que llevamos casa, un trabajito que quizás no paga suficiente, pero Dios nos suple nuestras necesidades a través de eso. Tenemos una buena iglesia donde podemos venir y congregarnos, escuchar la palabra de Dios predicada, ver nuestros hijos venir y aprender de Dios y acercarse a Dios. Y tenemos tantas bendiciones, pero aquel que no tiene la bendición, que no tiene el favor de Dios, por alguna otra razón no puede ni gozarse de esas bendiciones. Rápidamente lo menosprecia todo. Moisés entendía su importancia cuando expresó en Éxodo capítulo 33, 14 al 15, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Tan importante era la presencia de Dios en su vida, el favor de Dios, que Moisés dijo: yo no tomo ni un paso sin asegurarme que tu presencia está con nosotros. Jacob insistió en obtener la bendición de Dios cuando le dijo al ángel de Dios, después de 20 años de huir, según él ya tenía la bendición de Dios, pero 20 años pasaron y todavía estaba en búsqueda, todavía había un hoyo en su corazón, todavía había un vacío que necesitaba el favor de Dios, y se agarró de aquel ángel y no lo dejó ir y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Hay batallas de las cuales enfrentaremos en esta vida, nos guste o no. Como cristianos estamos metidos en una batalla. El enemigo no intenta perder esas batallas, aunque él sabe que la guerra ya está perdida. Son las batallas que nos agobian, nos tienen en derrota y no logramos entender cómo tener la victoria. Hay muchos cristianos que andamos y vivimos derrotados cuando tenemos una victoria asegurada en Cristo. ¿Cómo es posible eso? Teniendo las promesas de Dios, teniendo el poder de Dios, teniendo el Espíritu Santo a nuestro acceso, teniendo un Dios, como se cantó ahorita, que vive en nosotros. ¿Cómo es posible vivir vidas derrotadas, matrimonios derrotados, hijos derrotados, hogares derrotados? ¿Cómo es posible? Este mensajero expresó algo que representa a muchos padres aquí en este día, que vienen de la batalla. Nadie nos ve batallando, nadie sabe de aquellas luchas, pero vienen de la batalla, donde han experimentado quebrantos, han experimentado traiciones, han experimentado dolores y no saben qué más hacer. Esas batallas representan matrimonios que han visto gran número de bajos. La relación que significaba todo y descansa en todo ha sufrido gran combate y destrucción. El enemigo ha hecho estragos, dejando aquella relación que una vez parecía un amor eterno, ahora en un valle de mortandad. Aquellos que vienen de la batalla, cristianos que cuando entraron a este asunto de servir a Dios, con todos sus sueños enfrente de ellos, queriendo ser usados por Dios, pero las batallas han hecho sus estragos, sus heridas, y se encuentran en los valles de amargura, de tristeza, por no poder disfrutar de aquella dulce presencia que un día llenaba sus corazones en forma de fuego y pasión por las almas. Ahora son nada más que una sombra de lo que un día fueron. Este hombre dijo: Señor, vengo de la batalla. El único que vino corriendo de la batalla, aquel testigo, aquella voz, aquel que pudo contar la historia tan pésima, aquel que representa a cada uno de nosotros que venimos de nuestros campos de batalla. Hay unas verdades que necesitamos entender y aceptar si vamos a tener victorias en nuestras batallas. Número uno, tenemos que entender que estamos en una batalla. Usted puede meter su cabeza como avestruz en la arena, todo lo que usted quiera, pero estamos metidos en una batalla. Sí, somos hijos. Sí, es verdad, somos siervos. Sí, somos embajadores de paz y tenemos el ministerio de reconciliación, pero también somos soldados, dice la palabra de Dios. En Efesios 6 del 10 al 20, el apóstol Pablo nos insta a estar firmes en medio de una batalla intensa. En este clima de oposición, Pablo trata de animar, fortalecer y motivar al creyente como buen soldado que somos, de prevenirnos de la hostilidad de nuestros adversarios, los cuales no son seres humanos, sino espirituales, huestes de maldad, potestades que están en el aire, los cuales no son seres humanos, sino espirituales. El creyente en Cristo, desde el momento de su conversión, se encuentra metido
en medio de un conflicto y oposición espiritual. Dios nunca nos prometió una vida fácil ni pasiva. Se presenta una batalla, la cual hay que luchar. Y está en ese nivel espiritual. De ahí que necesitamos de su poder y la fuerza del Espíritu Santo, así como la fuerza de la verdad bíblica. Mi hermano, ya sea que estamos al inicio de nuestra conversión como cristianos o que estamos al final de ella, estaremos en la misma batalla. Aunque pueda venir en forma carnal o física, en forma de encarcelamiento, rechazo, odio, persecución, burla, maldición, golpes, esta tiene su origen y punto de partida espiritual. No estamos luchando contra otros hombres, estamos luchando contra las huestes de maldad. Estamos metidos en una batalla, y lo mejor que usted y yo podemos entender lo más rápido posible es que está en una batalla. En una lucha, en una batalla no se duerme. En una lucha, en una batalla no se vacaciona, no se disfruta sin pensar en los rasgos que pueden venir, los ataques que pueden venir de un enemigo hostil, un enemigo que quiere destruir nuestra vida, un enemigo que quiere destruir nuestro nombre, nuestro buen nombre, nuestra iglesia, nuestro hogar. Mi hermano, Él no está vacacionando, Él no se la está llevando a como quiere, a disfrutando. Él está bajo ataque. Oh, hermanos, ¿cuándo vamos a despertar del encanto? Demasiado cristianos metidos en cosas que no valen la pena, preocupados por cosas que no valen la pena, y cuando vienen los problemas y vienen las dificultades, no logramos entender que son ataques de Satanás. No logramos entender que son ataques que el diablo está haciendo en nuestra vida, y porque andamos sin velar, sin acercarnos a Dios, sin vigilar, las cosas vienen a nosotros y ni cuenta nos damos. Estamos bajo ataque. Si no se ha dado cuenta usted, pues ya es tiempo que despierte. La iglesia hoy está inmersa en una batalla, pero gloria a Dios, tiene un capitán general que no solo ya ha vencido, sino que nos provee de todo el material y el equipamiento necesario, su armadura, y nos da unas prescripciones claras de resistir, de fortalecernos en Él y orar sin cesar. Gloria a Dios por la promesa de Dios que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Hermanos, no se preocupe de la iglesia. No se preocupe de la iglesia. Cristo es el capitán de la iglesia. Él va a cuidar su iglesia. Y usted piensa, ay, que la iglesia, no se preocupe la iglesia, preocupe por su vida, preocupe por su hogar. En esta batalla tenemos que animarnos a nosotros mismos, como David lo hizo, lo vemos en su historia cuando la gente quería apedrearlo, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En esta batalla en que estamos, tenemos que fortalecernos a nosotros mismos, animarnos a nosotros mismos. Y eso no viene de un tiempo agradable, no viene de una vacación. Perdónenme, yo estoy por las vacaciones, pero el ánimo que necesitamos viene únicamente de parte de Dios. De igual manera, Pablo se fortalecía en Dios ante de todas circunstancias su ministerio. Por eso él concluyó en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra posición en Cristo nos reviste y nos llena potencialmente de todo lo que es Él. Estamos completos en Cristo, dice la Biblia. Por esto Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque cuando Dios está por nosotros, no importa las batallas que vengan, vamos a salir más que vencedores. Colosenses 2 del 9 al 10. Colosenses 2, por favor, del 9 al 10. Vayan en su Biblia. Colosenses 2 del 9 al 10, por favor. La Biblia dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y ¿qué? Y potestad. Nadie hace nada en este mundo
ni en el presente ni en el espiritual, sin el permiso y la autoridad de aquel que tiene toda la potestad. Mi hermano, tenemos que entender que estamos metidos en una batalla. Somos llamados a resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la Biblia. Sed sobrios, dice la Biblia, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice la Biblia. Frente a un enemigo tan malvado, tan astuto y tan poderoso, que atacará con mentiras, engaños y tentaciones, es necesario y es vital que nos vistamos con todas, no una parte, con toda la armadura de Dios. La primera cosa, hermanos, que nos va a ayudar con las batallas de la vida es que entendamos que estamos en una batalla. Yo creo que muchas veces el diablo nos da el descontón, porque ni cuenta nos damos que estamos metidos en un campo de batalla. No oramos como deberíamos de orar. Salimos de nuestra casa sin caminar con Dios. Nos metemos entre tentaciones. Nos metemos en ataques. Nos metemos entre problemas y tribulaciones vienen. Y ni cuenta nos damos. Y por eso, como no entendemos que estamos metidos en una batalla, vivimos una vida muy relajada. No vistiéndonos de la armadura de Dios, no buscando su presencia, no asegurando su favor en nuestra vida, y entonces andamos caminando en esta vida con el pecho abierto, expuesto a cualquier ataque. Con razón las heridas en el corazón, con razón muchos de nosotros andamos agüitados, desanimados, desalientados, con ganas de tirar la toalla, de abandonar la iglesia, abandonar la fe, abandonar mi esposa, mi esposo, abandonar mi familia. Mi hermano, esas heridas, esos fuegos de dardo de fuego de maligno vienen, hermanos, porque no estamos preparados, no tenemos la armadura de Dios, no entendemos que Dios es fiel y Él está sentado en su trono y Él nunca se ha cambiado. Los hombres nos fallan, la gente nos falla, instituciones nos fallan, pero nuestro Dios nunca nos va a fallar, y Él merece nuestra fidelidad, Él merece nuestro compromiso, Él merece que como buenos soldados de Cristo sigamos peleando la buena batalla hasta terminar la carrera que está enfrente de nosotros. Pero por eso muchos tiran la toalla. Andan decepcionados, desanimados, ya no puedo, ya, porque no entienden que están metidos en una batalla. Hermano, no es un juego. No sé qué más decir, mi hermano. Por más que predicamos y gritamos y exhortamos, queriendo despertar las señoritas aquí, los jóvenes, que estamos metidos en una guerra, en una batalla que el diablo quiere destruirnos. Andamos todavía jugando con este mundo, con música mundana en nuestra vida, en el carro, en nuestros teléfonos, andando en citas que no deberían de andar los jóvenes a solas, en carros a solas con el sexo opuesto. Están jugando con fuego y ni se dan cuenta que el diablo los quiere destruir. La primera cosa que tenemos que entender es que estamos metidos en una batalla. Número 2, tenemos que creer que no podemos ganar sin Dios. Quiero que vean, por favor, regresando al capítulo 4 del 1 de Samuel, versículo 2. Los filisteos pensaban que dice aquí el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Llegaron al campo y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Estaban en lo más recio de la batalla e Israel estaba perdiendo. Pensaron ellos que tan solo tener el objeto o el símbolo de la presencia de Dios entre ellos, que llegase a donde ellos estaban peleando, iban a ganar, y el enemigo se iba a ir corriendo. No se dieron cuenta que Dios no está enjaulado ni encarcelado a una caja. Se les olvidó, no pensaron, bueno, ya estamos perdiendo. Dios está con nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué es que tan fácilmente se ampararon? A ver, traigan la caja, traigan el arca, como que si Dios está limitado a una caja. Pero no entendían una de las verdades más fundamentales en la vida cristiana. No podemos ir a una batalla sin asegurar que es Dios
quien pelea por nosotros. Oh, si traigan a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo, dijeron, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pero al contrario, los enemigos les agarró coraje, más coraje que ellos tenían. Se enojaron más que los de Israel y dijeron, no nos vamos a dejar vencer, porque no queremos nosotros quedar como esclavos de ellos, como nosotros lo teníamos en Egipto. No, y vamos a echarle ganas. Y tuvieron más valor los enemigos de Dios que los mismos pueblos de Israel. Qué triste, hermanos, cuando no dejamos a Dios pelear las batallas. Muchas veces como cristianos quedamos en vergüenza. Qué triste que vecinos que no son cristianos, que no tienen las verdades de las promesas de Dios, a veces viven vidas mejores y más tranquilas en paz que los mismos cristianos. Qué triste que a veces hijos de vecinos que no son cristianos, no temen a Dios, son idólatras o hasta ateos, tienen mejores hijos, estudiados, enfocados en carreras, respetuosos, llegan a casa, salen de la casa bien, llegan a la casa a tiempo, y nosotros los cristianos tenemos las broncototas en medio de nosotros. Qué triste que a veces en los hogares de incrédulos tienen más compañerismo y comunión entre su familia, y sacan el asador y tienen fiesta, y se parece que están más contentos que el cristiano que vive a su lado, que no hay paz en su hogar. No importa el show que hicieran, los gritos y celebraciones que cantaron y gritaron, no importa las conferencias o exhibición de multitudes, la gloria de Israel había sido traspasada. El pecado había causado su daño. Honraron más al hombre que a Dios, y eso fue el pecado de Elí. Lo vemos en el capítulo 2, por favor, versículo 27. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en ¿qué? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa. Verás tu casa, ¿qué, hermanos? Mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El pecado lo había alcanzado. Habían honrado más al hombre que habían honrado a Dios. Elí no estorbó el pecado fue permitido e ignorado. Esto fue una ofensa a Dios. Dios les había instruido qué hacer con el pecado. Cuando en Josué capítulo 7, que había pecado en el campamento por un hombre que tomó del anatema y lo escondió bajo su tienda, y Dios dijo: yo no voy a estar con el pueblo hasta que no quiten el pecado de entre el campamento. Y fue una exhibición, una lección que Dios quiso enseñar. Por más difícil que fue mirar y presenciar, sacaron a ese hombre con todos sus hijos y su esposa y todos sus bienes, y los apedrearon y los mataron y los quemaron para excluirlos, para sacarlos del campamento de Jehová. Y Dios les había enseñado qué hacer con el pecado. Y ahora, una vez más, el pueblo de Israel se habían contaminado con el pecado. Cuando permitamos el pecado de rebeldía, de odio, de amargura, de resentimiento, de pecados pervertidos de nuestros hijos, bocas groseras llenas de veneno, de groserías en el hogar, sin reprensión, ponemos en juego el favor de Dios y su dulce presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos ejemplos conocemos en la Biblia de batallas perdidas, vidas destruidas, grandes estragos de mortandad? Gente inocente siempre la lleva a causa de tantos que intentamos pelear las batallas sin la presencia de Dios asegurada en nuestra vida. Pablo dijo esto, y lo dije ya: si Dios es por nosotros,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo esperamos ganar las batallas que enfrentamos en nuestras vidas? Cuando permitimos el pecado rendir en nuestra vida, sin estorbo. Podremos tener el mueble, la posición, el prestigio, el edificio, las grandes masas, pero Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. En Salmo 5:4 dice la Biblia: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Mi hermano, ¿hasta dónde vamos a entender que la presencia de Dios, el favor de Dios depende de nuestra santidad? Depende de nuestros hijos, depende de que en nuestro hogar estemos viviendo bajo el temor de Dios. Mi hermano, tenemos que entender que esto no es algo que puede venir de afuera hacia adentro. Nosotros estamos en la batalla, usted está en su batalla, yo estoy en mi batalla, y cada uno de nosotros tenemos que darle lugar a Dios para que Él gane nuestra batalla. Pero Dios no va a tomar lugar a menos que limpiemos nuestra vida de aquellos pecados que estamos permitiendo en nuestra vida, acahueteando a nuestros hijos, escondiendo nuestra mirada de lo malo que está pasando. Mi hermano, tenemos que pararnos firme como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En 2 Corintios capítulo 6 concluye ese pasaje hermoso donde dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestras batallas deben ser peleadas por Dios. Él desea pelear por nosotros. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, le dijo Dios al pueblo de Israel. Le dijo a Jeremías en 1:19, le dijo: porque pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo y para darte la victoria. Mi hermano, Dios una y otra vez va a pelear por nosotros. Cuando David enfrentó a aquel gigante, proclamó con toda confianza y convicción: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Tenemos que dejar que Dios gane la batalla. Ya quite su mano de aquella espada, ya quite su mano de aquel ataque. Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer por usted. Deje que Dios gane la batalla. Deje de complicar su vida. Deje de tratar de invocar aquel mueble que le hace sentir cómodo, aquella experiencia, aquella posición, aquella obra que usted hará por Dios. Mi hermano, nada que hay, que existe en este mundo puede reemplazar la misma presencia de Dios en nuestra vida. Número 3, tenemos que saber que no todos nos escaparemos del combate. Y esta es la parte triste. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje que leímos: y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cuántos inocentes? ¿Cuántos quebrantados? ¿Cuántos gritos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos sueños destruidos? Vidas impactadas, destinos turbados a causa de las batallas que no ganamos, por nuestra culpa de menospreciar y minimizar la presencia de Dios en nuestras vidas, con cada ofensa, con cada pecado, con cada mala actitud, con cada crítica, con cada chisme, con cada resentimiento, con cada blasfemia, con cada indiferencia, con cada desobediencia, con cada apatía y desgracia conducida por nosotros mismos dentro del templo de Dios, en nuestros corazones y en el templo de Dios que es la iglesia. Murieron Ofni y Finés por su pecado, Elí por su indiferencia, por no haber estorbado el pecado. Pero los 4,000 hombres inocentes, la nuera murió al dar a luz. Había gente inocente muriendo, que no escaparon la guerra, que no escaparon los ataques, que no escaparon, aunque no tenían nada que ver con el pecado, pero fueron causantes, sufrieron la causa, sufrieron las consecuencias, de la guerra. Acán vio a sus hijos morir a causa
del anatema que él tomó. David vio a sus hijos morir a causa de la batalla que él rehusó pelear en aquel día de la batalla de los reyes. Y un día daremos cuentas, Dios, por las batallas que nosotros hemos perdido, que rehusamos dejar a Dios pelear por nosotros. Con Cristo somos más que vencedores, excepto los que no dejamos el lugar a Cristo, los que no nos ponemos toda nuestra armadura, los que no queremos entender que el pecado afecta a otros. Eclesiastés 9:18 dice la Biblia: un pecador destruye mucho bien. Y qué triste es esa verdad. El infierno no será lo suficientemente caliente para aquellos que son de tropiezo, para que otros vengan a Cristo para salvación. La vergüenza no será suficiente para aquellos que fueron tropiezo para otros en el campo de batalla de esta vida. Oh, mi hermano, ¿cuándo vamos a entender que venimos de una batalla? Venimos de una batalla. Escúcheme, usted está metido en una batalla y no puede ver que sus hijos están perdiendo la batalla. No podemos ver que nuestro matrimonio está bajo ataque. No podemos ver las heridas y los golpes y las lágrimas y los sufrimientos que hay por gente que no quiere entender que estamos metidos en una batalla. Y es tiempo no de rajarnos, no de tirar la toalla, sino amarrarnos con la armadura de Dios y decir: Señor, por tu gracia voy a seguir adelante, mi hermano. Hay un canto que alguien escribió hace algunos años atrás a base de este pasaje, que al estar estudiando este pasaje vino a mi mente. Llega y da el sentir de las batallas que nosotros confrontamos, de las batallas que a veces perdemos. Yo quisiera que escuchara una de las estrofas. Señor, yo vengo de la batalla. Siento decir que no gané. Trate de hacerlo en mis fuerzas y una vez más yo te fallé. Mas hoy confieso mi pecado, pues no hay nada que esconder, y humillado reconozco que necesito yo de ti. Tenemos que dejar que Dios nos dé la victoria una vez más. Si usted sigue leyendo esa historia, aquí termino. Usted puede ver un pueblo de Israel caído, derrotado, con un montón de gente muerta, el sacerdote muerto, los hijos muertos, la nuera muerta, un niño que su nombre representa la gloria de Dios ha sido traspasada. Solo hay tristeza en todas partes que miras. Parece que el mundo se ha terminado. Parece que este hombre que vino de la batalla, con sus vestiduras rotas, con tierra sobre su cabeza, era el que nos estaba anunciando el fin de Israel. Pero tan solo pasa un pasaje al capítulo 5, vemos cómo los filisteos no sabían qué hacer con la misma arca de Jehová. Y comenzaron a llevárselo a su dios Dagón, y miraron cómo su dios pagano al día siguiente amaneció en el suelo. Y se preocuparon y lo volvieron a levantar y pusieron una vez más el arca a sus pies, pensando que iba a darle poder a su Dios. Y al siguiente mañana amaneció caída, pero esta vez con la cabeza cortada. Y los filisteos se preocuparon, dijeron: ¿qué está pasando? ¿Qué haremos con esta cosa? Nos está trayendo mortandad. Comenzó la gente a tener tumores en su cuerpo de una agonía increíble. Y dijeron: pues regresémosla, porque ya no la queremos ante nosotros.
Y la arca de Dios fue a otro pueblo y otro pueblo quiso hacer otro carrito para cargarlo sin saber las instrucciones. Y uno de ellos se atrevió a tocar el arca de Jehová y cayó muerto. Y así vino una mortandad y grandes tumores a todos los demás del pueblo. Y había grandes estragos de mortandad. Tenían un pavor, un temor de esa arca. Y decían, ¿ya qué hacemos con esto? Y dijo alguien, regresémoslos al pueblo de Israel. Y después de que los enemigos de Dios se dieron cuenta del arca de Jehová que estaba entre ellos y se lo trajeron al pueblo de Dios, Samuel se tomó la oportunidad y le dijo al pueblo de Dios: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y Astarot dentro de vosotros, y preparen nuestro corazón a Jehová, y solo a él servirle, y él nos librará de las manos de los filisteos. Se arrepintieron y la gloria de Jehová regresó a ellos y triunfaron una vez más, y regresó, dice la Biblia, la paz entre Israel. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios puede tomar al caído y volver a levantarlo, darnos la victoria cuando hemos fracasado. Él levanta a los soldados caídos, los vende sus heridas y los fortalece para las siguientes batallas. El caballo ciertamente se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Oh, mi hermano, cuando vamos a entender que Dios, hermano, es el que quiere pelear nuestras batallas. Es verdad, tenemos unas tremendas batallas en la vida y algunos fallamos, otros nos caemos, otros fracasamos, otros tenemos victorias, otros vamos avanzando, otros estamos empujando a los demás, otros estamos jalando a los demás, otros nos están animando y jalando, pero todos estamos en la batalla, mi hermano. Tenemos que dejar que Dios nos levante una vez más, que no nos ataquemos los unos a los otros, porque el enemigo es el diablo, nadie más. Él es el enemigo. Escúcheme, hermano, qué fácil y qué barato es singular a alguien como el enemigo, pero no, nuestro enemigo no se puede ver, es invisible. Es engañador de este siglo y él se entremete y se mete en las batallas y nos hace sufrir gran consecuencias, dolores, heridas innecesarias, hasta que no entendamos: Señor, no es nuestra la batalla, es tú la batalla, Señor. Yo me hago un lado y quiero que tú ganes toda la gloria, Señor. Me someto a tu gobierno, me someto a tu autoridad. Hasta que un cristiano entienda esa verdad, cuando vengamos de las batallas, no vamos a venir todos derrotados. Vamos a poder decir como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Mi hermano, estamos en una batalla y Dios sí puede levantarnos una vez más. No hay matrimonio perdido que Dios no pueda restaurar. No hay un hijo perdido que Dios no pueda alcanzar. No hay un hogar destruido que Dios no pueda reconstruir. No hay una iglesia en problemas que Dios no pueda santificar. No hay un hermano que se siente solo o una hermana que se siente sola que Dios no pueda renovar, que Dios no pueda restaurar, que Dios no pueda usar. Mi hermano, no hay predicador, no hay líder, no hay maestro, no hay capitán, no hay trabajador de ruta, no hay nadie, un ganador de almas, un siervo de Dios, donde quiera que esté en este mundo, que Dios no pueda agarrar una vez más y darle la fuerza a seguir adelante, mi hermano. Ese es el Dios de Israel que servimos. Y qué precioso termina este canto en la segunda estrofa, cuando dice: ya no las malas noticias, pero ahora las buenas noticias. Ahora he ganado la batalla, pues yo busqué tu voluntad. Siempre tendré yo la victoria, si es que a mi lado vas. Señor, te pido que me guardes del pecado y tentación, pues humillado reconozco quién
necesito yo de ti. Escuchen esto. Tu presencia. Hay sincero amor y dulce paz para mí. No hay nada más importante en este mundo. No hay Entre la lucha y el desánimo, tu mano puedo sentir. Mas cuando vengo yo ante ti, solo quiero decir. Y eso es lo que quiero predicarles esta mañana. Que no hay nada mejor aquí que tu presencia en mí. Podrá tener usted todo el dinero en el mundo. Podrá tener todo el prestigio, la fama, la reputación que usted quiera. Podrá tener todo lo que usted anhele de su corazón tener. Pero sin la presencia de Dios, usted va a perder la batalla. Oh, la guerra está ganada. Cristo el Rey, toda rodilla se va a doblar ante Él un día. Pero ¿qué de sus batallas? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué tantas derrotas? ¿Por qué? Cristiano, examínese. ¿Por qué tantas batallas perdidas? ¿Por qué es que se encuentra usted hoy sintiéndose que está perdiendo más que lo que usted está ganando? Como cristianos, la Biblia dice que somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué usted no está ganando esas batallas? ¿Será porque hemos rehusado reconocer que estamos en una batalla? ¿Será porque no le damos lugar a Dios que Él gane las batallas? ¿Será que no entendemos que Dios quiere darnos la victoria? Hermano, yo no sé usted, hermanos, pero yo puedo contarle a ustedes de batallas que yo he perdido. Y qué penoso es admitir las veces que hemos fallado. Yo no quiero perder las batallas. Yo quiero ganarlas, pero yo no voy a ser el que la gana. Va a ser Dios que las gana a través de mí. Ojalá que algo se dijo esta mañana, entre todo lo que leí y todo lo que prediqué, que le pueda ayudar a usted en lo personal, con las batallas que usted está enfrentando, con las luchas que usted tiene enfrente de usted. Nunca es muy tarde para Dios. Dios puede sacarlo de esa batalla, pero va a tener que hacerse un lado y asegurarse que tiene la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no tenemos nada. Señor, bendice la predicación de tu palabra.